encuentran todos unidos virtualmente, con excepción de la señora Gloria Karina Romero, que se encuentra presente en esta audiencia. Es así que luego de haberse llevado a cabo el juicio por jurados en fecha 31 de octubre, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 de noviembre, todos del año 2025, el jurado popular arribó a un veredicto unánime del siguiente modo. Primero, declarando culpable al señor César Mario Alejandro Acena como autor del delito de homicidio agravado por el vínculo y por violencia de género, artículo 80, incisos 1 y 11 del Código Penal, por el hecho ocurrido el 2 de junio del 2023 en Resistencia Chaco, en opción de quien en vida fuera Cecilia Marlene Stresowski, opción 1 del formulario del veredicto. Segundo, declarando culpable a la señora Marcela Verónica Acuña como partícipe primaria del delito de homicidio agravado por el vínculo y por violencia de género, artículo 80, incisos 1 y 11 del Código Penal, por el hecho ocurrido en fecha 2 de junio del 2023 en Resistencia Chaco, en perjuicio de quien en vida fuera Cecilia Marlene Stresowski, opción 1 del formulario del veredicto. 3, declarando culpable al señor Emerenciano Sena como partícipe primario del delito de homicidio agravado por el vínculo y por violencia de género, artículos 80, incisos 1 y 11 del Código Penal, por el hecho ocurrido en fecha 2 de junio del año 2023 en Resistencia Chaco, en perjuicio de quien en vida fuera Cecilia Marlene Stresowski, opción 1 del formulario de veredicto. Cuarto, declarando culpable al señor José Gustavo Obregón como autor del delito de encubrimiento agravado, artículo 277, inciso 3, acápite A, en función del inciso 1, acápite B del Código Penal, por el hecho ocurrido en fecha 2 de junio del 2023 en Resistencia Chaco, en perjuicio de quien en vida fuera Cecilia Marlene Stresowski, opción 1 del formulario del veredicto. Declarando culpable a la señora Fabiana Cecilia González como autora del delito de encubrimiento agravado, artículo 277, inciso 3, acápite A, en función del inciso 1, acápite B del Código Penal, por el hecho ocurrido en fecha 2 de junio del año 2023 en Resistencia Chaco, en perjuicio de quien en vida fuera Cecilia Marlene Stresowski, opción 1 del formulario del veredicto. Sexto, declarando culpable al señor Gustavo Melgarejo como autor del delito de encubrimiento simple, artículo 277, inciso 1, acápite B del Código Penal, por el hecho ocurrido en fecha 2 de junio del 2023 en Resistencia Chaco, en perjuicio de quien en vida fuera Cecilia Marlene Stresowski, opción número 2 del formulario de veredicto. Séptimo, declarando no culpable a la señora Griselda Lucía Reynoso, opción 3 del formulario de veredicto. Conforme a ello y a los considerandos, a los que en razón y a la brevedad me remito, a las constancias de la causa que se encuentran a disposición de las partes, y teniendo en cuenta la normativa dispuesta por la ley 2364B, fallo. 1. Rechazar in limine, por improcedente, el planteo de nulidad de la deliberación y el veredicto del jurado popular que fuera formulado por la doctora Celeste Luz Marina Segovia, codefensora de César Mario Alejandro Sena, y que fuera adherido por la defensora oficial número 12, doctora María Celeste Ojeda, en representación de Marcela Verónica Acuña, la doctora Sofía Elena Puente, en representación de Fabiana Cecilia González y José Gustavo Obregón, el doctor Ariel Ricardo Zuna, doctora Olga Isabel Mongelos, en representación de Emerenciano Sena, la doctora Mónica Alejandra Sánchez, en representación de Gustavo Melgarejo, por los fundamentos expuestos en los considerandos. Segundo, rechazar in limine el planteo de inconstitucionalidad de la prisión perpetua, formulado por la doctora Gabriela Judith Tomianovich, codefensora de César Mario Alejandro Sena, por la defensora oficial número 12, doctora María Celeste Ojeda, defensora de Marcela Verónica Acuña, por Ricardo Ariel Osuna, codefensor de Emerenciano Sena, conforme a lo dispuesto en los considerandos. Tercero, hacer lugar al planteo de inconstitucionalidad del artículo 14 del Código Penal y del artículo 56 bis de la ley 24.660, formulado por la doctora Gabriela Judith Tomianovich, codefensora de César Mario Alejandro Sena,
Por la defensora oficial número 12, doctora María Celeste Ojeda, defensora de Marcela Verónica Acuña, por el doctor Ricardo Ariel Osuna, codefensor de Merenciano Sena, de conformidad a lo establecido en los considerandos. Cuarto, absolver de culpa y cargo a Griselda Lucía Reynoso, cuyos datos de identidad y demás circunstancias personales obran en autos, del delito de encubrimiento agravado, artículo 277, inciso tercero, acápite A, en función del inciso 1, acápite B del Código Penal, por el que fuera traída a juicio en las presentes actuaciones, por así haberlo dispuesto el Jurado Popular del Pueblo de Chaco en forma unánime en fecha 15 de noviembre de 2025, sin costas. Quinto, condenar a César Mario Alejandro Sena, cuyos datos de identidad y demás circunstancias personales obran en auto, como autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo y por violencia de género, artículo 80, incisos 1 y 11, en función del artículo 45 del Código Penal, a cumplir la pena de prisión perpetua más accesorias del artículo 12 del Código Penal y el pago de las costas procesales, atento a lo previsto por el artículo 530 del Código Procesal Penal de la Ley 965N, quien deberá permanecer a fin de cumplir su condena en dependencia del Servicio Penitenciario Provincial, del cual no podrá ser trasladado sin previa autorización judicial. Todo ello corresponde al hecho ocurrido en fecha 2 de junio del 2023 en Resistencia Chaco, en perjuicio de quien en vida fuera Cecilia Marlene Stresowski. Sexto, condenar a Emerenciano Sena, cuyos datos de identidad y demás circunstancias personales obran en auto, como partícipe primario penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo y por violencia de género. Artículo 80, incisos 1 y 11, en función del artículo 45, todos del Código Penal, a cumplir la pena de prisión perpetua más accesorias del artículo 12 del Código Penal y el pago de las costas procesales atento a lo previsto en el artículo 530 del Código Procesal Penal de la Ley 965N, quien deberá permanecer a fin de cumplir su condena en dependencia del Servicio Penitenciario Provincial, del cual no podrá ser trasladado sin previa autorización judicial. Todo ello corresponde al hecho ocurrido en fecha 2 de junio del 2023 en Resistencia Chaco, en perjuicio de quien en vida fuera Cecilia Marlene Stresowski. Séptimo, condenar a Marcela Verónica Acuña, cuyos datos de identidad y demás circunstancias personales obran en autos, como partícipe primario penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo y por violencia de género, artículos 80, incisos 1 y 11, en función del artículo 45 del Código Penal, a cumplir la pena de prisión perpetua más accesoria del artículo 12 del Código Penal y el pago de las costas procesales, atento a lo previsto por el artículo 530 del Código Procesal Penal de la Ley 965N, quien deberá permanecer a fin de cumplir su condena en dependencias del Servicio Penitenciario Provincial, del cual no podrá ser trasladada sin previa autorización judicial. Todo ello corresponde al hecho ocurrido en fecha 2 de junio del 2023 en Resistencia Chaco, en perjuicio de quien en vida fuera Cecilia Marlene Stresowski. Octavo, condenar a José Gustavo Obregón, cuyos datos de identidad y demás circunstancias personales obran en autos, como autor penalmente responsable del delito de encubrimiento agravado, artículo 277, inciso tercero, acápite A, en función del inciso 1, acápite B, en función del artículo 45 del Código Penal, a cumplir la pena de 5 años y 10 meses de prisión efectiva más accesorias del artículo 12 del Código Penal y el pago de las costas procesales atento a lo previsto por el artículo 530 del Código Procesal Penal de la Ley 965N, corresponde al hecho ocurrido en fecha 2 de junio del 2023 en Resistencia Chaco y en perjuicio de quien en vida fuera Cecilia Marlene Stresowski. Noveno, condenar a Fabiana Cecilia González, cuyos datos de identidad y demás circunstancias personales obran en autos, como autora penalmente responsable del delito de encubrimiento agravado, artículo 277, inciso 3, acápite A, en función del inciso 1, acápite B, en función del artículo 45 del Código Penal, a cumplir la pena de 5 años de prisión efectiva, más accesorias del artículo 12 del Código Penal, y el pago de costas procesales atento a lo previsto por el artículo 530 del Código Procesal Penal de la Ley 965N. Corresponde al hecho ocurrido en fecha
2 de junio del 2023 en Resistencia Chaco, en perjuicio de quien en vida fuera Cecilia Marlene Stresowski. 10. Condenar a Gustavo Melgarejo, cuyos datos de identidad y demás circunstancias personales sobran en autos, como autor penalmente responsable del delito de encubrimiento simple, artículo 277, inciso 1, capítulo B, en función del artículo 45 del Código Penal, a cumplir la pena de 2 años y 10 meses de prisión en suspenso y el pago de costas procesales, atento a lo previsto por el artículo 530 del Código Procesal Penal de la Ley 965N. Todo ello corresponde al hecho ocurrido en fecha 2 de junio del 2023 en Resistencia Chaco, en perjuicio de quien en vida fuera Cecilia Marlene Stresowski.